gente asume que Jesús es el verbo y que el verbo se hizo carne en el vientre de María. Entonces dígame, ¿por qué en todo ese tiempo no hay un solo registro de que hubo un milagro, de que él proclamó el reino de Dios? Que me expliquen esto, por favor, que me lo expliquen, que no entiendo. Michael, es que así como ellos lo hacen, no lo van a entender. Ahora, viene una pregunta para Celi. Celi, deme el texto donde diga que Jesús descendió del cielo. Que Jesús descendió del cielo. Porque si usted piensa que Jesús descendió del cielo, está equivocada. Porque lo que descendió del cielo fue el Espíritu. Cuando Juan lo está bautizando, termina de bautizarlo, Jesús sale del agua y dice, y los cielos fueron abiertos. Y descendió del cielo en forma de paloma el Espíritu Santo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Jesús que estaba en la tierra saliendo del agua o el Espíritu que descendió del cielo? Alguien que me ayude con esa pregunta. O yo estoy confundido. Buenas noches, gente, saludos. De aquí Santa Rosa La Pampa, Argentina. Fabián, ¿cómo es tu pregunta? Bendiciones. La pregunta, Joel, ¿quién descendió del cielo? ¿Jesús o el Espíritu de Dios en el bautismo de Jesús? En el bautismo que habla de Juan el Bautista. La escritura dice, por lo menos la Reina Valera, que es la que yo leo, dice que fue el Espíritu Santo en forma de paloma. Correcto. ¿Y en dónde estaba Jesús cuando Estaba el Espíritu Santo desciende? Estaba en el agua. La Reina Valera dice que él se había bautizado por Juan el Bautista, que era el que anunciaba la escritura diciendo, yo bautizo en agua, pero el que viene va a bautizar en fuego, preparando el camino para el Mesías que rechazó el pueblo judío. Correcto, Joel. ¿Quién preparaba el camino? Ahí es donde tenemos que hacer la pregunta del texto. Bueno, pero escuchá. Ese que venía a preparar camino, ¿era el Espíritu o era Jesús? No. A ver, seamos claros. Primero que debemos comprender las escrituras en base a la cultura judía. ¿Bien? Porque la Biblia fue escrita por personas judías. Y Jesús era judío. Jesús, como Correcto. Dijo el hermano recién que preguntó acá y decía que alguien le diga cómo no hay milagro ni registro de que Jesús... Hay que entender que los chicos judíos con 5 años saben el Pentateuco, cosas que creo que ninguno de nosotros en este lugar sabe de memoria el Pentateuco. Ellos tienen una cultura de lectura y de entendimiento que ninguno de nosotros estamos capacitados, y me atrevo a decirlo, a entender la escritura como ellos lo entienden. Ahora, yo la puedo entender a la escritura conforme el Espíritu Santo a mí me ministra. Puedo entender muchos puntos, puedo tener en personas como la que estamos acá, distintos puntos de vista, porque a no todos la escritura se les revela igual. Hay una sola palabra. Hasta ahora la que yo leo, que es la Reina Valera, es la que más me convence a mí en lo personal. El bautismo, hablando del Hijo de Dios, dice bien clarito que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, que no significa que sea una paloma, sino que es algo simbólico, y se escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Ahí estamos claros con eso, porque eso es lo que habla la escritura, la que yo leo por lo menos. Por eso yo vuelvo y le retomo y le hago la pregunta. Cuando Juan está diciendo que el que viene es primero que él y que él viene a preparar camino, ¿de quién hablaba? ¿De Jesús o hablaba del Espíritu? No, hablaba de Jesús, ¿Estás seguro? obviamente, porque ¿a quién le preparaba el camino Juan el Bautista? Se lo preparaba a Jesús. De acuerdo al profeta Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar una senda estrecha en el desierto a nuestro Dios. Les debería preparar el camino a Jehová. Y el que cumple esa palabra es Jesús. Si vamos al punto... Perdón, mano Fabián. Porque Adelante, mano Marco. Joel estaba diciendo, y me parece que va por esa misma línea, y solo voy a culminar con lo que yo pregunté acá. Joel, mi pregunta fue muy sencilla. Sí. Que alguien me pudiera explicar por qué no hubieron milagros antes de 30 años, y creo que la respuesta está tan fácil de darla, porque la gente, los trinitarios y los unicitarios dicen que el verbo se hizo carne en el vientre de María. Esa fue mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué le evaden? Voy a decir esto. Bueno, es que hay una cosa, si me permite responderle, ¿por qué no? Estoy hablando, Arturo, porque a los 30 años es cuando se bautiza, y por eso es que a partir de ese tiempo es que comienzan a haber milagros, porque él ni siquiera lo conocían hasta que el Espíritu vino y descendió sobre él, porque era la señal que Juan estaba esperando. No hay un registro de milagros porque él viene para cumplir el propósito de Dios o para proclamar el evangelio posterior al bautismo, no antes del bautismo. Tienen que aprender eso. Es que tienes tú que entender que dentro de la cronología o el programa de Dios están establecidos fechas, tiempos, incluso hasta el día en que Jesús iba a morir ya estaba predeterminado. Igualmente el día de su nacimiento y también el día de su manifestación al mundo. Arturo, ¿cuándo se hizo verbo? ¿Cuándo se hizo carne el verbo? Pero ahora yo estoy hablando, ¿sí? Por eso, ¿cuándo se hizo el verbo se hizo carne? ¿Cuándo? El verbo se hizo carne en el momento en que es engendrado ahí en María. Ahí está. Pero su manifestación al mundo, o sea, tenía plazo. ¿Por qué? Porque el tiempo de predicación de él estaba ya predeterminado. Él no iba a predicar más del tiempo. Él ya sabía el tiempo que iba a predicar, cuándo iba a comenzar su ministerio. Incluso el profeta también arranca 6 meses antes de la manifestación de Jesús al mundo. O sea, todo eso ya está predeterminado, son planes. Incluso hasta Satanás, quiera que no quiera, tiene también su tiempo de manifestación al mundo. Tiene igual también un tiempo similar de 42 meses, 3 tiempos y medio, 1260 días. Nadie puede salirse del programa de Dios. Hay un plan predeterminado y los tiempos tienen que cumplirse. Por eso Jesús no comienza a manifestarse públicamente, sino hasta que le es llegado su tiempo. Arturo. Ahora, hay una cosa también que a mí sí me parece milagrosa, que es cuando Jesús se pierde. Ya voy a terminar. Cuando Jesús se pierde, cuando él es el niño y está enseñando a los doctores y maestros de la ley en el templo. Dale. Arturo, ¿puedes escuchar? Mira, Arturo. Entonces tú tienes al de Isaías 40 que estuvo metido en el vientre de María. Es que esto es una cosa que me aterra. Escuchar la doctrina unicitaria, decir que el de Isaías 40 en adelante estuvo en el vientre de María, entonces no hubo creador. En todos esos 9 meses no hubo creador. Wow, esta gente ni siquiera el sentido común usan. El hecho de que el verbo se haya hecho carne, el hecho de que el verbo se haya hecho carne en María, no significa que el mundo, el universo estuvo sin creador. O sea, es una falacia la que tú estás haciendo. Porque no. O sea, el hecho me parece que tu doctrina es una mezcla.
No, es que el hecho de que el verbo se hace carne no implica que el universo se haya quedado sin creador. O sea, no, o sea, de dónde sacas eso? En qué base bíblica te estás hablando? ¿O es un razonamiento que tú sacas de tu mente? O sea, por favor. Escucha, es que hay que tener congruencia. Escucha, cuando tú estás diciendo lo que Marcos está hablando en el capítulo 1 y en lo que está diciendo Juan en el capítulo 1 también, donde dice claramente que en el Marcos dice que ese va a bautizar en espíritu y fuego. Y en el capítulo 1 también dice que posterior a su bautismo es donde se conoce que él es el ungido o él es el escogido o el que el Padre va a enviar. Esto es clave. ¿Por qué? Porque entonces tú me estás diciendo que el que anduvo María o Miriam en el vientre es el que se va a dar a conocer ya no solo en 9 meses, sino en 30 años posterior. Y no sabía la gente que era el creador mismo. Es increíble tu doctrina, Arturo. A mí me gustaría entender a qué le llaman unitarios y a qué le llaman trinitarios y cuál es la base Sí, de, nada más, de esta discusión, porque no estamos llegando a ningún lado y sí, creo que la escritura no es para estar hablando pavadas, por ejemplo, sí, la Biblia sí. enseña que la Biblia debe ser predicada y predicar el Evangelio, pero no entiendo el fin de esta conversación o discusión. Los trinitarios, ¿quiénes son los trinitarios? ¿Los que creen en un Dios trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Puede ser así? Sí, sí, esos son. Bueno, ¿y los unitarios en qué creen? ¿Verdad? No, no, aquí yo creo que no hay unitario, entonces no le podría decir la respuesta yo acá. El unitario es monoteísta, él cree en un solo Dios y que a partir que el Padre es Dios y a partir de ahí ya el Hijo no es Dios ni el Espíritu Santo es Dios, ese es el unitario. Y el unicitario cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, pero no 3 personas, sino un solo Espíritu, un solo Dios. Pero yo lo que le quiero decir a este hombre es que ¿cómo quieres tú que de pronto Ahora, ahora yo hago una pregunta. Déjame le respondo nomás al hombre y enseguida con gusto, mira, es que este quiere que Jesús comenzara a darse a conocer inmediatamente. Pero ciertamente, cuando llegan los magos, mira Arturo, cuando está llegan los magos, ¿cuál es la reacción del mundo? Quererlo matar. Y no solamente lo intentan matar a él. Escúchame Arturo, yo en ningún momento me referí de un aspecto despectivo hacia ti. No me vengas con mi nombre es Malcolm Hernández y me puedes llamar por mi nombre, no hay ningún problema. Pero no vengas a hablar de una manera despectiva acá. Sí, está bien, pero tú, Marco, tú quieres que comenzara la matanza, que siguieran matando niños. Se tuvo que esconder Jesús. Tu doctrina te la voy a atacar, pero no te voy a atacar a ti en persona. Respeta, si quieres tener un debate limpio aquí, lo tienes, pero no puedes ataca el argumento, pero no empieces acá a estar diciendo yo tengo un nombre, y si tú quieres respeto, entonces respeta, si no te bajo ahorita. Claro, bendiciones. Bueno, esto es lo que genera por ahí estas cuestiones. Yo lo que pregunto es, en Génesis, cuando Dios estaba creando, dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ese hagamos, ¿a quién? Pregunto, porque por ahí yo tengo un pensamiento equivocado. ¿Quién estaría ahí? ¿Te lo explico? Va, mira pues. Es lo siguiente. Esa palabra de hagamos es el Padre hablándole a su espíritu, a su alma. ¿Verdad? Es como cuando dice David, alma mía bendice a Jehová. Okay. Entonces, ¿por qué lo sabemos eso? Porque, digamos, en el siguiente versículo, en el 1.28, dice, e hizo al hombre. O sea, indicando una singular. Ahora, dice hagamos y dice, e hizo a imagen de Elohim lo creó. La pregunta es, entonces, ¿quién es Elohim? Elohim es el conjunto de los atributos de Dios. Entonces lo hizo a imagen y semejanza de sus atributos, ¿verdad? Por eso es que el hombre tiene que reflejar los atributos de Dios. No estamos hablando de los atributos divinos, sino los atributos como la sabiduría, el conocimiento, la bondad,
¿verdad? Los 7 atributos que están, la integridad, ¿verdad? Los 7 atributos que están en Isaías 11:2. A eso se refiere, gracias. Está bien. Entonces, pregunto, de lo que yo conozco, ¿el Hijo y el Espíritu Santo no son parte de Dios? Yo creo que Dios, a ver, este es mi pensamiento, perdón si ofendo a alguien, pero yo creo que Dios es un Dios trino. Yo creo que Dios se maneja en equipo. Es mi manera de ver, porque acá hay un solo mediador, dice la Escritura, que es Cristo. Cuando yo me vaya, dice Jesús, le voy a enviar el Consolador, que vendría a ser el Espíritu Santo. Entonces yo me imagino a Dios de esta manera. Yo me imagino a Dios Padre, me lo imagino diciendo, necesito luz. Un ejemplo, lo pongo en algo sencillo. Necesito luz en mi baño, por ejemplo. Entonces Jesús se encarga de ir hasta el baño y preparar toda la conexión de electricidad y el Espíritu Santo es la luz. Yo me imagino a Dios trabajando de esa manera. Los tres trabajando en una sola manera de trabajar. Los tres, Aishin, lo que yo entiendo de Génesis, cuando dice hagamos. Yo creo que Dios Padre estaba con el Hijo y el Espíritu Santo, y obviamente que charlaba con ellos. Es mi imaginación, a medida de lo que yo he leído. Por ahí yo estoy equivocado, Joel, pero es mi manera de entender la Escritura. Joel, Sí, el Padre o el Creador es espíritu. y sí, para mí sí. Pero Ok. ¿por qué? Porque digo, si no, ¿por qué va a venir el Espíritu? El No, Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, por ¿no es eso, pero cierto? el creador es espíritu. Y yo creo que en parte sí. ¿Cómo que en parte Yo sí? creo, cuando él dice que sopló aliento de vida sobre el ser humano, si vos te vas a la traducción de aliento, es espíritu, Joel, es Joel, espíritu. y en la Yo Torá, lo en entiendo el así, Pentateuco o en lo que sea, encontramos que todos los hombres o toda la humanidad tenía el espíritu de santidad. el espíritu de... Santidad. ¿Y dónde habla la Biblia del espíritu de santidad? Eran Perdón, porque no. hombres ungidos los que portaban el espíritu del Creador. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuando el Mesías dice en el 14:26 que él va a rogar al Padre o va a rogar para que él envíe su espíritu, está refiriéndose a la profecía o a la palabra que está en Joel 2:28. ¿Quién iba a derramar de su espíritu? El Creador mismo. ¿De qué iba a dar? Obvio. De su espíritu iba a dar, porque el espíritu, el Ruach HaKodesh, es procedente del mismo Creador que ese espíritu. No es que sean dos personas distintas o diferentes. Él va a dar de su espíritu. El Mesías no está en esa ecuación de la Trinidad porque viene con procedencia o de una descendencia de un hombre. No tiene nada que ver con una Trinidad que hoy se han inventado por ahí para enseñar sobre eso. Bueno, pero entonces vos me estás dando a entender que Jesús viene del hombre. Obviamente, y la Escritura dice eso. Ahora yo te digo, yo te pregunto esto, si Jesús hubiese venido de hombre, como decís vos, Jesús no hubiese podido resucitar, ¿Y porque quién lo fue resucitó? concebido en Y pecado. Pero fue según Hechos 3:13, ¿quién lo resucita? el Espíritu. ¿Quién lo resucita? Pero ahora Jesús era una persona, El ¿Quién Padre el lo lo hombre, resucita, resucita. Joel? El Padre lo resucita a Jesús. Claro, está bien, pero lo resucita ¿por qué? Porque no por, había pecado en Jesús. Y porque nosotros, el Padre es el que tiene el poder de resucitar. Sí, es correcto. porque fue engendrado por el Espíritu, no por hombre, porque por hombre hubiese venido de una descendencia maldita, Ok, Joel, para pecaminosa, darle paso a como los demás, venimos nosotros. Joel, para darle paso a los demás, voy a hacer una pregunta acá. Entonces, el creador es espíritu, ¿verdad? En parte sí, El creador es la primera persona.
Sí, yo lo creo así. Ok, el Dios Espíritu Padre Santo, por encima. el Espíritu Santo es la tercera persona. Ponelo como en la posición que vos quieras. No, ahora voy Sí. a preguntar esto, Joel. ¿Quién engendró en el vientre de María a Jesús? ¿El Padre, que es Espíritu, o la tercera persona, que es el Espíritu Santo? Quiero que me responda. El Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces no fue el Padre. Fue el Espíritu del Padre. No, te pregunto, entonces no fue el Padre. No fue el Padre, fue el Espíritu del Padre. Ahí les dejo. Miren, esta persona ha negado la Escritura. Pero ¿por qué te respondo eso? Porque el Padre trabaja en equipo, te dije recién. Joel, es que son preguntas directas y entendibles, ¿sí? Eso es lo que uno debe, antes de hablar o antes de responder, analiza lo que se le están preguntando a uno y entonces sí responde con claridad. No nomás hay que responder, ay, sí o no, sí o no. No, así no, mi chaparrito, hombre. Así no, así estamos mal. Por ejemplo, la expresión Espíritu Santo, que en hebreo es Ruach HaKodesh, ¿sí? Sí. Que en nuestro idioma castellano, que realmente no es Espíritu Santo, en nuestro idioma castellano es poder de Dios. O sea que vos me estás diciendo que Jesús fue resucitado por el poder del Padre. Correcto. Bueno, pero la Escritura dice que en Jesús no se encontró pecado. Pero por eso no estamos refiriéndonos a eso, no estamos refiriéndonos a eso. No confundas. No, pero te estoy diciendo que ustedes están diciendo que Jesús vino del hombre. Jesús no fue hijo de José. Pero yo no estaba hablando de eso. Yo no estaba hablando de eso. Tú ya te metiste a otro punto. Fue concebido en el Espíritu, dice la Escritura. Por eso, fue mira, por el Espíritu. fíjate, te lo voy a explicar un poco más claro. ¿Sí? El poder de Dios hizo que María concibiera, ¿sí? Y diera a luz a su hijo. Correctísimo, Mike. ¿Sí? Que hizo que Jesús, ¿sí? Que era un ser celestial, ¿sí? Pudiera entrar en el vientre de María y con el tiempo, pues, nació como ser humano. ¿Sí? Obvio, sí. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, por eso tienes que aprender qué es el Espíritu. El Espíritu Santo realmente no es ningún ser ni nada, ¿sí? El Espíritu Santo, y tú mismo lo has leído cuando dices el Espíritu Santo de Dios o el poder de Dios traducido a nuestro idioma castellano. ¿Captaste? Y no, es que estoy tratando de entender qué es lo que están hablando, pero a ver. Pues mejor no métete sí, mira, te lo voy a poner fácil. Métete al internet, busca qué quiere decir Ruach HaKodesh, que era lo que actuó en María. Métete ahí y verás. No, bueno, está bien. Yo te entiendo y lo estoy escuchando y lo estoy tratando de entender. Y es algo sencillo, no necesita tanta vuelta, te soy sincero. No, está bien, pero quiero entender qué es lo que están hablando, porque no entiendo qué es lo que están hablando. O sea, Jesús en qué posición, si fue concebido por hombre, si es parte de la Trinidad. No entiendo el fin de la charla. No sé de